Bueno, 21 en punto, no me puse este, 21 en punto, estamos arrancando cara cruz, estamos en vivo y en directo, 31 grados la temperatura en Asunción, estamos en Unicanal, estamos en Canal 13 y enseguida vamos a estar en Radio 1 porque ahora están con el fútbol. ¿Cómo estás, Pipo? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, buenas noches, Claudia. Aquí estamos, voy a arreglar un poco mis cuellos, porque me retan, pero con el tema este del micrófono. El micrófono este que pedí, armó un quilombo. Pero bueno, muchas cosas esta semana, que muchas cosas pasaron de otra vez, que preocupante otra vez ver el tema, decía antes de empezar, Jorge, el tema del relajo total con el tema COVID. Vimos boliches, reuniones particulares totalmente ya sin ningún control. Y bueno, yo decía, el llanto con la gente que pide más control y el mismo llanto de esa gente después cuando hay control es represión y es dictadura y compañía. O sea, ¿es el gobierno o es la gente la que tiene que cuidarse? Hay un hartazgo. Hay un parámetro en los medios digitales, las noticias más leídas. Y ahí en los grupos donde estábamos hablando con algunos compañeros de trabajo y todo lo que tiene que ver con noticias vinculadas al COVID ya tiene prácticamente nulo tráfico. Ajá. Hace 6, 5 meses atrás, Se esperaba el informe. todo lo que tenía que ver con el tema COVID era la noticia que más tráfico generaba. Hoy, al publicar, inclusive vos te das cuenta cuando compartí en tus redes un tema relacionado al COVID, ya tenés 0 retweet. ¿Qué te dice eso? La gente está harta de este tema, ¿verdad? Lo que no significa que tenemos que relajarnos, ¿verdad? Claudia, te saludamos ya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo también a Pipo y a todos los televidentes de Unicanal 13 y a los queridos oyentes de Radio 1. Y lo dijo el propio Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, que tenemos que acostumbrarnos nuevamente a ver a los grupos de personas y lo que hay que mirar y observar ahí es el cumplimiento de las medidas sanitarias. Dijo él, va a haber un grupo de gente, pero tienen que usar tapabocas. A mí lo que me preocupa es eso que nos dijo. Nosotros hablamos la semana pasada, en realidad, el miércoles, con Roberto Melcha Melgarejo, que es el embajador paraguayo que está en Italia. Salta la información en Italia del rebrote que hubo y que eso significó retrotraer otra vez lo que ya se había liberado. Restaurantes, actividades sociales, incluso el vínculo familiar se redujo a 6 personas. Entonces él nos dice, aparte que es médico, nosotros tenemos que aprender a mirar qué es lo que pasa en Europa para que acá no repitamos. ¿Por qué nosotros tenemos que irnos? Porque hablaba también el otro día con un profesional, me decía, lo más probable es que el rebrote se dé en febrero del próximo año. Sí. Imagínate si nosotros tenemos el rebrote en febrero del próximo año cuando el mes siguiente tendrían que arrancar ya las clases presenciales, ¿verdad? Si bien eso se está definiendo todavía, porque entre paréntesis le hicieron un tremendo vacío a PETA la semana pasada, integrantes de los gremios docentes, donde él convocó a una Tiguazú para hablar del retorno del sistema híbrido, esto donde iban a depender de los profesores, de los padres, de la infraestructura, pero no llegaron a un acuerdo allí, ¿verdad? Pero digo, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos de vuelta ese rebrote? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el embajador de Italia? Tenemos que insistir en una cuestión básica, ¿verdad? Que es este tema del distanciamiento, que es este tema del tapabocas y lo de lavarse las manos. Sí. Si nosotros seguimos eso al pie de la letra, pero somos insistentes sin bajar la guardia, yo creo que podemos todavía seguir controlando esto como está. Y veíamos hoy la información en los medios de comunicación, en los diarios, que el sistema está al tope. Tampoco nosotros estamos, si bien el número de contagiados ha bajado o se mantuvo, la cantidad de internados que hay en el sistema sanitario es el mismo. Sí, entonces, no es que haya una liberación también del sistema de salud. Y hay otro aspecto que creo que tenemos que considerar y reforzar también, y la ciudadanía se tiene que comprometer con eso. Estamos en una época de calor, llega el verano, se insiste mucho con el compartir, es una costumbre que tenemos y ahí entra el tema del tereré, de compartir las bebidas, tomar de una misma botella, del mismo vaso. Y eso, por ejemplo, se tiene que considerar sí o sí, ¿verdad? Más allá del tapaboca, el distanciamiento físico, no tomar tereré en grupo, no compartir con nadie el tereré, ni tampoco las bebidas, ¿verdad?
Así que ese es un aspecto que entra entre nuestras medidas sanitarias obligatorias para nosotros, los paraguayos. Lo que yo veo es que, como justamente a raíz de lo que te dice el doctor Melgarejo a vos, ¿verdad? Ellos hicieron todas estas pruebas que nosotros hicimos, empezaron, reabrieron, volvieron, Sí. hicieron todo y le fue mal. Y nosotros estamos haciendo también nuestra prueba y error sabiendo ya que le fue mal. Entonces, por un lado decimos, es conveniente hacerlo. Obviamente que al mirarlo no, pero parece que necesitamos como un descanso de la pandemia para después armar un quilombo nuevamente y volver a encerrarnos de vuelta. Porque hoy en día, si nosotros le planteamos a la gente, volvamos a cuarentena No. 1, a cuarentena 0, Es imposible. pero ni nosotros vamos a Difícil. cumplir. No, imposible. Ni nosotros vamos a cumplir, vamos a Sí. plantear a lo que nosotros vamos a cumplir, estamos dispuestos a cumplir. Y por otro lado, estamos hablando de países que sí tienen medidas de contención económica, cosa que acá no hay. Más Entonces, efectivas, ¿verdad? no deberíamos igualarnos nosotros a Europa, decir, vamos a hacer lo mismo que hace Europa, porque no tenemos la capacidad, evidentemente, ya desde el mismo gobierno, de responder a una cuarentena de la manera económicamente adecuada, o sea, proveyendo insumos de dinero, proveyendo los insumos a los hospitales, proveyendo subsidios, proveyendo créditos. Ya no pudimos, ya no lo hicimos, ya fallamos y sabemos que nos vamos a contar con el Estado. Sí. Bueno, antes de ir al tema que vamos a hablar enseguida acá, digo, ya están dos diputados, uno de Patria Querida, el otro del Partido Colorado, este debate que continúa en Cámara Baja que tiene que ver con el caso Celeste Amarilla, lo de Augusto Wagner, hay un criterio que algunos dicen que tiene que renunciar a su condición de concejal, no basta solamente el permiso para reemplazarla a Celeste Amarilla 60 días en la Cámara de Diputados. Y también con ello vamos a enfocar un tema que tiene que ver con el acuerdo firmado la semana pasada entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y organizaciones campesinas. Hay algunos puntos en ese acuerdo, principalmente de estos 10 puntos, el punto 6, donde no hay una coincidencia y hay un temor por parte, ya hay un pronunciamiento del sector productivo, de la rural, de los gremios de la producción, también un debate que se dio, cierto, en redes sociales entre Rasmussen, el senador de Patria Querida, el propio presidente del Congreso, porque no es claro ese artículo a criterio de ellos. Estábamos revisando también y esto podría abrir la posibilidad de que se aliente las invasiones a la propiedad privada. Entonces de eso también vamos a hablar. Está Jorge Galeano, representante de la Coordinadora Nacional Intersectorial, que es uno de los que firma este acuerdo, y también del otro lado, ¿qué dicen de la Unión de Gremios de la Producción? Héctor Cristaldo, con él también vamos a hablar un tema delicado. ¿Delicado por qué? Porque afecta al campo, la situación de los campesinos, pero también hay una preocupación que pasa con la propiedad privada, los temas que vamos a compartir esta noche en Carao Cruz. Claudia, ¿tenés un informe sobre esto que también Pipo decía tantas cosas, que fue una noticia que finalmente se confirma, lo que ya hace 3 años el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez Wilson Smith, había ya denunciado, que tiene que ver con una auditoría, una investigación que él al llegar a la CONMEBOL hizo y se encontraron con una cuestión de despilfarro, de dinero fruto del soborno, con todo esto que fue el escándalo de FIFA Gate, cómo han enviado dinero de la CONMEBOL a Suiza, a Estados Unidos, a bancos locales. Se hace referencia al el poco nivel de control, CEPRELAT y otras instituciones. Ya se recuperaron 53 millones de dólares, de los cuales 16 estaban acá en un banco local. El otro monto estaba en un banco de los Estados Unidos. Tenemos un informe al respecto, vamos a hablar después, Claudia. Sí, tenemos el material en donde se detalla un poco cómo se concreta este desvío de dinero de la Confederación Sudamericana de Fútbol y también el proceso para confirmar que estos montos millonarios en cuentas personales de exdirectivos de la CONMEBOL pertenecían justamente a la organización. A continuación el material. La Confederación Sudamericana de Fútbol logró recuperar 53 millones de dólares que fueron desviados por la administración de Nicolás Leos, y de esa cifra, 16 millones de dólares se encontraban en el Banco Atlas de Paraguay.
En el 2017, la Conmebol había denunciado transacciones irregulares del dinero de la organización a cuentas personales de exdirectivos. Según la denuncia, Nicolás Leos realizaba depósitos periódicos en el Banco Atlas sin mayor control debido a su amistad con Aldo Sucolillo. Incluso, algunos de los depósitos ascendían a $1 millón en efectivo y las instituciones de control nunca se percataron. Sin embargo, la Conmebol logró justificar y demostrar con documentos ante la Fiscalía de Suiza que el millonario monto que Leos tenía en sus cuentas personales pertenecía al fútbol sudamericano, por lo que sus herederos no tuvieron cómo justificar el dinero. La denuncia y la recuperación del capital evidenciaron las operaciones de los antiguos directivos del fútbol sudamericano y a quienes colaboraron con este sistema. Desde que inició la investigación a dirigentes de fútbol a nivel sudamericano en el año 2015, la Conmebol registró una pérdida de más de $130 millones, todos en concepto de sobornos, caso conocido como FIFA Gate. Bueno, acá hay una cuestión, Jorge, de este material que es interesante atender. Acá el caso Leos ya, falleció Leos ya, el caso Leos está como fenecido. Acá lo nuevo, si es que no, bien que no es nuevo, pero lo que salta y lo que ya muestra públicamente la gente de la Conmebol es la mala fe con que obró la gente del grupo Sucolillo, el propio Sucolillo, el propio Aldo Sucolillo, siendo amigo personal de Nicolás Leos, hizo negocios con él, con el dinero, sabiendo que el dinero venía a la Conmebol, sabiendo el dinero vino para construir, por ejemplo, el edificio lo hizo Sucolillo sin licitación, no sabemos en qué monto ni cuánto, alguna vez podríamos averiguar. También después la plata que venía de la Conmebol y se depositaba en cuentas personales, y a veces ni se depositaba, sino que directamente entraba a comprar propiedades para ser loteadas por la inmobiliaria de Sucolillo, donde lucraban el propio Sucolillo y Leos, y luego ese dinero iba a las cuentas de Leos, la utilidad de ese negocio. ¿Qué se hacía eso? Un blanqueo, un lavado de dinero. Ese lavado de dinero que hacía Sucolillo a través de sus empresas, de su banco y de sus inmobiliarias, ¿verdad? Ese dinero quedó muchos años, estamos hablando del año 2000, ¿cuánto fue el que comenzó el FIFA? 2011, 2012, 2014, o sea, hace como 6 o 7 años el dinero quedó muerto en el Banco Atlas, estamos hablando de $16 millones, y uno pone a pensar ese dinero muerto, congelado ahí, sin que nadie pueda disponer de él, si seguía girando dentro de las cuentas del banco y generando ingresos multimillonarios para el banco. Imagínate tener un dinero a tasa cero, Jorge, depositado ahí, bloqueado en tu banco, con el que vos sabés que no se va a mover por años ese dinero, y vos podés prestarlo a tasa del 30 al 40% anual a tarjeta de crédito, por decirlo, usarlo para lo que vos quieras, para el uso de tu banco, o prestártelo a vos mismo. Son $16 millones de dinero que generó más dinero para Sucolillo, para el grupo Sucolillo. Obviamente que no querían devolverlo. Es que hay una cuestión, yo me acuerdo, supongo que la audiencia también se acuerda, ese espacio reservado hace 3 años, 2017, de Alejandro Domínguez, haciendo referencia a lo que ellos encontraron allí. Porque cuando llega Domínguez, manda a hacer una auditoría forense, que entre paréntesis no encontraron casi documentos. Le costó muchísimo, inclusive a los que investigaron esto, poder hacer lo que se denomina la ruta del dinero. ¿Por qué costó muchísimo? Porque no había documentos. No había manera de sostener. ¿Qué es lo que se encontraban? Por ejemplo, boletas de depósitos. Y eso llamaba la atención. Se llegó a depositar, según lo dice Ale Domínguez, y eso está en la investigación, incluso eso lo habíamos publicado en el 2017, $1 millón por día en este banco en particular. Y ahí vienen varias cuestiones. Por un lado, ¿cómo puede semejante cantidad de dinero y la CEPRELAT que hacía en ese momento, ¿verdad? Porque recordemos que no es que dinero que venía de Suiza, de la FIFA, de la Conmebol, que podría decir, bueno, es normal el giro. Era dinero que venía de FIFA o de empresas a cuentas particulares. Pero ahí yo me acuerdo con el entonces titular de la CEPRELAT, nosotros le habíamos preguntado sobre este tema. Sí hubo reportes de operaciones sospechosas
que había hecho esa institución en particular y remitió donde se tiene que remitir, ¿verdad? Yo no sé si eso después avanzó o no se avanzó. Pero ¿qué es lo que muestra esto ahora cuando se recupera este dinero? En total, el desvío, estamos hablando de 140 millones de dólares, es lo que encuentra y lo que salta de esta auditoría forense. Entonces, cuando se hace el seguimiento de ese dinero, y la fiscalía en Suiza da orden de que se recupere porque hicieron el seguimiento, ¿dónde fue a parar parte de ese dinero? Y ahí en bancos en Suiza, en un banco acá, el Banco Atlas, 16 millones de dólares, y ya cuando se contrata un estudio jurídico en los Estados Unidos, Que lo contrata Conmebol, ¿eh? para colaborar y para avanzar en la investigación, se tiraron una serie de pedidos a nivel local a estas empresas invocadas, el caso del Banco Atlas y a Inmobiliaria del Este, y no tuvieron retorno. No tuvieron retorno. En el caso del banco invocaron lo del secreto bancario y en el caso de la inmobiliaria, ya no recuerdo en detalles que habían invocado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se configura acá? Que Leos utilizaba en su condición de presidente de la Conmebol, cuando recibía ese dinero fruto del soborno, dice Ale Domínguez, porque no es fruto de lo que él le daban porque hacía una muy buena gestión al frente de la Conmebol. La plata del soborno, con toda la historia de cómo nace lo de FIFA Gay, que tiene que ver con el soborno por los derechos de las transmisiones de los partidos. Y esa plata, ¿cómo haces para limpiar, para lavar? Y ahí es donde se configura el sistema. Y por eso se habla de un modus operandi, a eso que vos mencionabas. Un elemento clave y esto también lo dice Alejandro Domínguez, nos lo decimos nosotros, ¿qué es lo que se usaba? Se compraban propiedades. Leos compraba propiedades, esa propiedad se le daba a una inmobiliaria en particular y esa inmobiliaria después loteaba. Y la mejor manera de lavar es porque cuando haces ese lotamiento ya la plata te va chorreando y cuando ya te chorrea la plata ya entra y ya es plata limpia. Y después está lo otro que tiene que ver con estos 16 millones de dólares. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que semejante cantidad de dinero? Porque esta no es una cuestión, a todos nos pasa, cuando vos querés hacer un depósito determinado. El otro día te quería renovar el seguro del auto y te piden completar una serie de formularios que tienen que ver con CEPRELAT, que estamos de acuerdo, ¿verdad?, en los controles. Pero este tipo de movimiento de dinero nunca ha saltado, ¿verdad? ¿Y qué se hace al respecto hoy para que este sistema se vaya perfeccionando? Vos podrías hablar hoy con Arregui y te dice, con todo lo que se ha aprobado, con el tema de Gafilat y compañía, se hicieron unos ajustes, ¿verdad? Eso es cierto, se hicieron unos ajustes hoy, que eso hay que decirlo. Pero esto viene nomás a confirmar que cuando, me acuerdo, Ale Domínguez hace esta denuncia en él, y nosotros nos hicimos eco en el diario La Nación sobre todo esto, hemos sido muy cuestionados, porque nos decían que formaba parte de una campaña, era una manera de responder de Ale Domínguez a una serie de publicaciones que venía realizando el diario ABC Color hacia su administración al frente de la Conmebol. Entonces, que a su vez era una campaña en realidad de ABC para cubrir sus fechorías. Esa es la interpretación que hace Ale Domínguez, claro, ¿verdad? Esa es la interpretación. Pero es lo que queda de evidencia, porque si vos sos el que estaba lavando el dinero, manejando el dinero, teniendo dinero contigo, era lo mejor, era hacer, y suena muy, yo lo dije, muy traidor, ¿verdad? Porque si vos fuiste amigo toda la vida de alguien, hiciste negocio con alguien, y se ensañó con Leos, se ensañó a ABC con Leos, y el propio Sucolillo en vida se ensañó con Leos, por más que uno pueda decir, no, lo que hizo Leo está mal, pero lo que hizo Colillo, que también está mal, porque él se enriqueció mucho más también con el dinero, el mal dinero del FIFA Gate, él hacía de juez y juzgaba y publicaba tapas y se hablaba de millones de dólares también de coimas y compañía, y ellos se callaban la boca. O sea, hace poco ha terminado saliendo por la ventana un periodista de ese grupo que era el que más publicaciones hacía, porque inclusive hay una investigación de CEPRELAT por dinero que viene de Uruguay para pagar esas tapas. Entonces, no es así, sí es simple nomás el tema con ABC, no es una cuestión que ABC publicaba y bueno, no sabían. ABC hizo una campaña contra la Conmebol actual
porque la Conmebol actual simplemente quería recuperar sus 16 millones de dólares y ABC y su colillo jamás quisieron devolver ese dinero. Ese dinero estaba congelado trabajando para ellos, directamente para el propio banco en Atlas. Pero acá hay una cuestión también que es muy sencillo para entender también, ¿verdad? Porque más allá de las, entre comillas, diferencias, guerras comerciales, personales que puedan darse, yo siempre digo, más allá, por lo menos trato de sacar en limpio qué es lo que se dio. Asume Domínguez la Conmebol, a diferencia, entre paréntesis, de otras administraciones, que lo que hace es un corte administrativo, ¿verdad? Y a partir de allí, no es que llega Domínguez y dice, tengo que encontrar algo para Cubrirme. liquidarle o para liquidarle a mis enemigos, ¿verdad? O a Sí. quienes me cuestionan. Se hace una auditoría y donde se contratan muy buenos profesionales, entre paréntesis, ¿verdad? Y de esa auditoría forense es donde salta una cantidad de cuestiones de desvío de dinero principalmente, y eso es lo que después se denuncia, ¿verdad? Se denuncia incluso acá, entre paréntesis a nivel local, que es un caso que está dormido, yo no sé porque ya el principal denunciado ya falleció, ¿verdad? Pero acá el hecho es la recuperación de este dinero. ¿Y qué es lo que te dice cuando se recupera este dinero? Que esa denuncia que se hizo en el 2017 es una denuncia confirmada hoy. Porque si eso también fue un montaje para tapar los cuestionamientos que tenía Domínguez en su momento, esto no se iba a recuperar nunca. No, claro. No es un capricho nomás que la Fiscalía allá en Suiza dijo, devuelvan ese dinero, estos 53 millones de dólares, entréguenlo a la Conmebol, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque ese dinero, el dinero de la desviado, ese es un dinero que le pertenece a los clubes, a los que forman parte de la confederación. Ese dinero que tuvo que haber chorreado a los clubes de las diferentes asociaciones en Sudamérica, por eso es que esto adquiere un nivel de interés general, porque a quién no le apasiona el fútbol, ¿verdad? Entonces, esa es una plata que tuvo que haber llegado ¿a dónde? Tuvo que haber llegado a las asociaciones. ¿Para qué? Para que las asociaciones después entreguen a los clubes, para que los clubes mejoren su lumínica, mejoren todo lo que tenga que ver con el tema del fútbol. Por eso esto es importante lo que se logra. Y de vuelta, esto sirve también para demostrar, de hecho el caso FIFA Gate, que es lo que determinó, que cómo se dio este nivel de corrupción, ¿verdad? A nivel FIFA. Y hoy la justicia ya actuó, y ¿qué es lo que siempre nosotros decimos? No basta solamente que el responsable o los responsables hayan asumido el delito, vayan a parar a la cárcel. ¿Qué es lo que falta? Que se recupere ese dinero. Y hoy parte de ese dinero se ha recuperado. Y la familia de Leos ha ayudado también, Sí. eso dice Ale Domínguez, ha ayudado también. Ellos inclusive ya van a formar fila para ya devolver el dinero, dice Domínguez, ¿verdad? Sí, se ha llegado a un acuerdo amistoso con ellos porque les ha dicho, mira, este dinero no le corresponde a ustedes, tiene que volver, y ellos han cedido No pudieron inmediatamente. justificar. Los Porque que si no no han iban a cedido formar inmediatamente ha sido el Banco Atlas. Pero ahí hay otro punto también, Jorge, que agregar en todo este tema, que no solamente se demuestra cómo se puede operar, sino las debilidades, ¿verdad?, de las instituciones, que también me parece muy importante, además de la recuperación del dinero. ¿Qué es lo que hace falta ajustar, como dijiste, como para que la CEPRELAT no solamente reporte, o como para que actúe en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio Público también? Así que me parece que a partir de esto también se debe mirar a esas instituciones para que un sistema así no opere tan fácilmente, ¿verdad? Todas estas operaciones inician en los principios de los 2000 y van hasta el 2013, es lo que me decían a mí la otra vez cuando preguntábamos, y no hubo ninguna investigación hasta el 2013. También hay una cuestión acá, en la ley por lo menos hasta la última ley que había sobre el lavado de dinero, no sé cómo si se modificó eso, habla de una cuestión del banco, que el banco, si considera que la operación es sospechosa, debe informar. Y al Banco Atlas no le pareció sospechosa un depósito de $1 millón, un depósito de $1 millón por día. Y sí le resulta sospechoso que tu billete no sea azul, porque hemos tenido gente que nos escribe y nos dice, el Banco Atlas el que más quisquilloso a la hora de cambiar, de revisar, pero cuando recibía $1 millón no miraba, no informaba y no le preocupaba. O sea, evidentemente era un esquema montado, y yo creo que parte del esquema de FIFA Gate pasa por el Grupo Socolillo y debe ser investigado dentro de esa misma investigación. Eso ya, los depósitos que hacía Leo, según los documentos que mostró en su momento Domínguez,
Ya venían cuando Atlas era financiera y hay una serie de depósitos, pero depósitos pues, de sumas enormes, ¿verdad? Por eso yo decía, después cuando le insistimos al entonces presidente de CEPRELAT, él nos confirma, porque no todo, porque hay por el tema del secreto bancario y toda esa historia, pero nosotros llegamos a hacer, a reclamarle a ese banco en particular cuando esto se hace público y ellos no nos dan esa información y reportan después. Claro, Después no sé cuánto no tiempo. es que reportan, sino que ante la insistencia y antes que hayan hecho público, bueno, sí, acá Como- está la plata, vino la plata. Como operación sospechosa, ¿verdad? Pero no hizo su trabajo el banco de entrada, ¿verdad? La CEPRELAT tampoco, pero cuando la CEPRELAT, ante las denuncias públicas, pide al banco, el banco ahí sí dice, sí, acá había sido que estaba. Pero no, a ellos no les fue sospechoso. Y el tema es decir, ¿qué hizo el banco a partir de ahí? Cortó las operaciones, porque ¿qué pasa? Yo hoy me voy al banco y la CEPRELAT le dice, Jorge Torres tiene una operación sospechosa. Inmediatamente el banco te dice, Jorge, retírate de mi banco, lleva tu plata y reporta a CEPRELAT, te cierra la cuenta. Cualquier banco normal. ¿Y este banco qué hizo? Siguió operando. Pasa que también allí, a partir de qué momento entran en operación sospechosa. ¿Ves? Si vos ya habitualmente, si yo me voy intento depositar $50,000, me van a decir, pues nunca depositaste eso. Pero si viene un cliente y te depositan, que acostumbran nomás luego Jorge, por lo menos hasta donde yo tenía, era el tema no es que yo venga todos los días y deposito $1.000.000, tengo que justificar el origen de mi fondo. Yo no puedo decir, tengo una tía abuela en Suiza que me manda $1.000.000 por semana. Bueno, señor, perdón, adelante. Tengo que justificar documentalmente por qué me viene ese dinero. Claro, y eso nunca se hizo. Pero también llama la atención al banco. Si tu movimiento habitual anual es de un monto determinado y de la noche a la mañana vos disparás eso, más vale te van a preguntar el origen de ese dinero. No, ¿verdad? claro. A lo que voy nomás es eso, que también eran sospechosas las operaciones y no lo reportaban en su momento. O sea, el banco no reportó las operaciones, claro, porque eran parte de un esquema. El banco era parte de un esquema de lavado. Y eso es lo que tiene que ser investigado. En resumen, ahora, lo positivo que es la Conmebol ya recuperó parte de esa plata. Un tercio. Una parte de esa plata, en total, decía, $140 millones es lo que salta en ese informe de auditoría. ¿Cuánto se recuperó? 53 hasta ahora. Es lo que contaba Ale Domínguez, el presidente de la Conmebol, la semana pasada. Y a partir de acá, ¿quién tiene que hacer su parte? Investigar por qué dejaron que funcione ese esquema. ¿Quién va a hacer esa investigación? Tiene que hacer de vuelta hoy la CEPRELAT, tiene que hacer el Ministerio Público. Sería interesante, yo me acuerdo que la denuncia se hizo en el 2017 y una cantidad de documentos se había entregado al Ministerio Público. Me parece que sería bueno mañana nosotros en la radio hacer un poco ese seguimiento. ¿Cómo quedó esa investigación? ¿Verdad? ¿En qué quedó? En la fiscalía, digo, eso está dormido, está parado, se movió, no se movió, estaban pendientes del caso en Estados Unidos, ¿en qué quedó a nivel local? Llegaron a proveer realmente de la CEPRELAT toda la documentación, porque ahí también vamos a ver en qué estado quedó, porque una cosa es que te digan, sí, reportamos, por lo menos hizo seguimiento y quedó en letra muerta. Eso es importante, sería hacerle un poco, buscar el hilo conductor y volver a averiguar qué pasó. Sí. Hacemos una pausa. A la vuelta, el diputado Sebastián Villarejo, de Patria Querida, Derlis Maidana, de la ANR, van a estar con nosotros hablando de dos temas que tienen que ver. Por un lado, este acuerdo de los campesinos con el Ejecutivo Legislativo, que está generando mucha reacción, mucha polémica, y también le vamos a preguntar qué va a pasar. ¿Va a jurar Augusto Wagner, el concejal que ya pidió permiso y toda esa discusión que dejó la sanción a la diputada Celeste Amarilla? Pausa, venimos enseguida. Continuamos en Carao Cruz y sí, ya vamos a presentar nuestro primer tema de la noche con invitados. Ya están los diputados con nosotros.
y vamos a hablar acerca de este acuerdo entre el gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los campesinos y también los indígenas, que ya generó una controversia en un punto específicamente que habla acerca de los desalojos. Algunos sectores cuestionan que ese punto exactamente podría promover, fomentar la invasión de tierras. A continuación el material. Tras 4 días movilizados, campesinos e indígenas regresaron a sus comunidades. No lograron la condonación de deudas, uno de sus principales reclamos, pero se estableció un acuerdo de 10 puntos con el gobierno. Entre los principales se encuentra el compromiso de reasignación de $30 millones para el financiamiento de la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El 80% de las deudas son con el sector privado y el 70% de ellas ya están a cargo de agencias de cobranzas. Sobre el punto, el acuerdo establece que a través del Banco Central del Paraguay se emitirá una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas y se trabajará sobre el reordenamiento de deudas de la agricultura familiar campesina e indígena. Pero este acuerdo es controvertido a criterio de algunos sectores, ya que el punto 6 establece que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a través del INDER y el INDI, establecerán una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la tierra en una acción civil y estudiando caso por caso. Este texto fue calificado de aberrante, ya que podría alentar las invasiones violentando la propiedad privada, pues exige que primero se deberá demostrar la posesión del terreno y luego se analizará la conducta delictual, tergiversando el derecho a la propiedad. Además, productores se repudian que dentro del Congreso Nacional, sectores políticos buscan despenalizar la lucha por la tierra, dejando impune las invasiones. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales que dice: ¿crees que el acuerdo firmado entre el Ejecutivo, el Legislativo y campesinos alentará las invasiones de tierras? ¿Sí o no son las opciones? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. ¿Quién está ganando? Cerro. Cerro 1-0 penal recién. Llegó Churín, 61 minutos. Penal va a Cerro. Sí, señor. Esa va a ser la constante. No sé, hay VAR para eso. Ahora que hay VAR, Sí, no, mira el bar del viernes. Otro. Ah, mira. Mira el bar del viernes lo que fue. 2-0, ahora te sin VAR, ¿eh? Sí. Sebastián Villarejo, diputado, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge, Claudia Pipó, Derlis? Un gusto estar acá, un saludo a toda la audiencia y bueno, atento para seguir conversando. Yo no recuerdo, o sea, que hicimos nosotros confrontar, o sea, no confrontar, ¿verdad? Pero tener la otra parte de la historia, por lo menos con algunos senadores del Frente Guazú, hablamos con el presidente del Congreso también, pero se excusaron. ¿Qué es lo que deja esto? Porque al leer este acuerdo, yo siempre digo, vamos a dividir un poco los tantos. Está la realidad del campo, enseguida vamos a hablar con Jorge Galeano, que es dirigente de la dirigente campesino, digo, de la intersectorial. La realidad del campo durísima. Hoy, después de esta pandemia, todos los reclamos que ellos hacen son reclamos históricos, ¿verdad? Nunca hay respuesta para ellos. Y ahora se da este acuerdo, 10 puntos, de vuelta $30 millones, que se va a ver la manera de dónde conseguir. Ahí otra vez genera una duda que tiene que ver con el manejo. Hay antecedentes de manejo poco claros, no digo de las organizaciones campesinas, sino de quienes tienen que administrar ese dinero. Pero después lo otro viene ahí, y ahí está el artículo 6, que no es claro, diputado, ¿verdad? Ese artículo 6 no es claro. Y puede el presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón, decir, este es el acuerdo que firma el Congreso, que creo que es el tenor del reclamo también que le hace Stefan Rasmussen. Pues esto no socializaste con nosotros. ¿Puede tener esa atribución el presidente del Congreso, diputado? A ver, tantas cosas quiero decir el tema que ya cómo me ordeno Sí. y en todo caso después debatimos. Bueno, vino Derli, que es diputado, pero de honor colorado, pero con la concordia colorada va a tener entonces que defenderle a este gobierno, que para mí es indefendible lo que está pasando, ¿verdad? A ver, quiero entrar primero en algo de fondo. Primero te respondo directo. El presidente del Congreso, bajo ningún punto de vista, podía afirmar algo como esto sin
sin de alguna manera, primero lo comunicar, informar, contar o con algún tipo de permiso pertinente. O sea, las atribuciones que tiene cada uno de los presidentes de las cámaras tienen ciertas limitaciones y en este caso se habla del poder legislativo. No se está hablando de alguna cuestión particular o vamos a presentar un proyecto, sino que se animó a eso. Y ahí el peligro es la alianza que generó el presidente del Congreso, Óscar Salomón, para llegar al poder. Es una alianza que hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupan en este acuerdo dos cosas. La primera, el punto 6. Vamos a ser clarísimos, como dije yo también en un momento dado que dije. Yo respeto el acuerdo. Respeto lógicamente la lucha campesina, todo lo que finalmente están trabajando por los intereses de un momento tan difícil para la patria, con la sequía, con la situación del campo. Pero ese punto es un punto que resquebraja tremendamente el Estado de Derecho, que es peligroso a futuro, peligrosísimo a futuro, porque cualquiera se puede agarrar de ese punto. Yo no puedo creer que el ministro del Interior, Euclides Acevedo, haya firmado ese acuerdo. La persona que tiene que garantizar la seguridad firma un acuerdo donde prácticamente se permite una invasión, con un profundo desconocimiento jurídico, porque el desalojo es una acción civil y para pedir un desalojo vos tenés que acreditar la propiedad y ahí vos te vas y pedís que se desaloje tu propiedad. Es una orden judicial. Es una orden judicial. Entonces lo que está diciendo eso es que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que intervenir en una orden judicial. Ese artículo está diciendo, no respeten la Constitución Nacional, que dice que cada poder del Estado es independiente y que tiene que actuar de manera equilibrada, métanse y tranquen. O sea, no vamos a cumplir la orden judicial. Que no se va a cumplir la orden judicial. Y eso es peligrosísimo, porque te deja ese abierto de, si no es el desalojo el que sirve, y te habla entonces otras acciones civiles, vamos a tener juicio de 10, 15 años. Ahora, quiero sumar algo a esto, Jorge. Lo que me preocupa del acuerdo, aparte de ese punto 6, es que nuevamente este tipo de acuerdo demuestra que este gobierno no tiene la más mínima idea de dónde está parado y hacia dónde quiere dirigir nuestro país. La más mínima idea. Por sobre todo en el tema campo. Hasta hace poco, si no era por un escándalo, teníamos el ministro de Agricultura, alguien que no debería estar en una banca del Senado tampoco en este momento, que es el senador Rodolfo Friedman, que no tenía idea de qué hacer en el Ministerio de Agricultura. Hoy esperemos que este nuevo ministro, que tiene el currículum para demostrarnos que sabe lo que hay que hacer, cambie. En este acuerdo nuevamente, ¿qué ocurre? Se habla directamente del tema plata, financiación y este punto 6. Una verdadera, no digo ni siquiera reforma agraria, pero una política pública en el campo. Necesita tierra, ¿cierto? Necesita crédito, necesita mercado, necesita asistencia técnica y necesita acompañamiento. De esos 5 puntos no se habla nada. ¿Cuál es la asistencia técnica? El mercado, el acompañamiento. El crédito es para solucionar y no está bien estructurado. Entonces, esas son las cosas que preocupan. Que el acuerdo otra vez se limita a lo de siempre. A solucionar, parchar y métete punto 6 peligroso. Y termino con esto. Sorpresiva, llamativamente, y no sé si se dieron cuenta, el orden del día del Senado para esta semana, $300 millones de nuevo crédito. Y firma esta mayoría con Óscar Salomón y el Poder Ejecutivo. Y también se trata un proyecto de ley que en diputados ya se pasó, donde tuvimos una gran discusión con todo el oficialismo, donde el Congreso prácticamente renuncia a su facultad de control de préstamos y le entrega al Ejecutivo toda la posibilidad de renegociar. Eso ya está en segunda vuelta en el Senado. Vamos a ver un poco qué se vota en la próxima sesión del Senado y ahí vamos a ver también quién es oposición, quién es oficialismo y quién no. Derlis Maidana, ¿cómo te va, diputado? Buenas noches para vos, Jorge, Pipo, para Claudia y para el colega Sebastián Villarejo. ¿Cuál es tu posición sobre esto? ¿Vos defendés este acuerdo? En primer lugar, yo creo que no se puede hacer una promesa de cumplimiento cuya ejecución depende de otro poder del Estado. Me parece de que el Poder Legislativo no puede comprometerse a atajar un desalojo, siendo que nuestra función es hacer leyes y no ejecutarla. Para eso está otro poder del Estado. O sea, yo no estoy de acuerdo. Hay precedentes de algunos presidentes del Senado anteriormente que lo han hecho, el propio presidente Mario Audo Benítez cuando era presidente del Senado, también Fernando Lugo.
es discutible si el presidente del Senado tiene o no esa atribución. Y me parece que no corresponde que los desalojos, y estoy en desacuerdo con el punto 6, en primer lugar. Yo creo que la función del Estado es garantizar seguridad jurídica, estabilidad política y predecibilidad económica. Pero vayamos al otro punto. ¿Cómo es el Poder Judicial también? ¿Cómo se defiende el pobre ante los grandes terratenientes? ¿Cómo vemos la situación campesina que está quemando? Una situación difícil. La pobreza en el Paraguay está en el orden del 22%, de los cuales el 34% está concentrada en áreas rurales. Y coincido con Sebastián de que tenemos que generar todos juntos, la clase política, los gremios, toda la sociedad civil, unas políticas de Estado que beneficien al sector rural, en razón de que gran parte de nuestra población económicamente activa se dedica al sector agropecuario. Acá, diputado Villarejo, hablan de 25 millones de dólares, no de condonación, sino de nuevo dinero que le van a dar, aparte de la condonación. O sea, aparte de que nos van De a la pagar, refinanciación. ¿van a Bueno, darle algo no- nuevo dinero o porque una cosa es si ya no vas a pagar, bueno, te refinancio y aparte te lleva otros 25 millones de dólares cuando ya no me pagaste? Y nuevamente, como decía vos, es tirar dinero a tirarle el dinero, tomar la plata y ver qué hacer, porque no te da asistencia, no te va a decir qué hacer, cómo hacer, ni qué te va a comprar, lo que va a producir, ni nada. O sea, simplemente es paliar un rato el problema hasta que en el año que viene vengan a pedir que esos 25 millones de dólares no se paguen. Es así mismo, Vivo. O sea, no sé ni ya qué agregar porque coincido contigo. Ese es un problema. Y lo que estoy diciendo es nuevo dinero. Aparte que el acuerdo está, su redacción es muy confusa. Creo que por lo menos un acuerdo que firme el presidente del Congreso Sí a de la todo, Nación pues, sí a todo. y el ministro del Interior de la República del Paraguay, como mínimo hubieran dicho, denos 10 minutos y vamos a hacer una redacción bien hecha, porque eso habla también un poco de la institucionalidad de la República. Los términos son confusos, por eso de repente hay confusión. Pero esto es nuevo dinero y que va de la mano a un nuevo crédito, 300 millones de dólares por sobre los 1.600. O sea, son 3 proyectos diferentes que están en el orden del día del Senado, que es prácticamente un paquete de 300 millones de dólares de nuevo crédito. Y eso ya es insostenible porque hasta hoy, y nosotros no nos cansamos de repetir eso, hasta hoy en realidad no hemos visto un esfuerzo real de este gobierno, ni siquiera antes de la pandemia, para mejorar el gasto público. Y hay contradicciones en el gobierno. Lo veíamos a Benigno presentar un presupuesto enfrentándose con Eduardo Peta diciendo que quería más aumento y Eduardo Peta criticándole a Benigno hasta que Benigno le dice, Eduardo, en la bicameral pasó esto, este presupuesto firmó el presidente de la República, no el ministro de Hacienda. Porque lo que estaba diciendo Peta entonces era hablar mal de su propio presidente. Entonces cuando uno ve este tipo de contradicciones, y prácticamente el único lugar donde vamos a conseguir plata es con más crédito, porque no se hace ni un tipo de esfuerzo real para mejorar el gasto. Y eso es clarísimo, porque no se hizo. Nadie me puede decir, esto hicimos en mi ministerio y mejoramos el gasto. Al contrario, cada rato recibimos más denuncias y cosas que lastiman, preocupa. Yo creo firmemente, y no digo un voto de confianza, pero confío que el nuevo ministro de Agricultura nos sorprenda y genere algún tipo de política pública real para el campo y no nos quedemos otra vez en el clásico Vito, en irnos a repartir pollito, en irnos a repartir cosas así, y que lo que pase es que volvamos a tener una marcha, un nuevo crédito y una nueva solución que sea irreal dentro de unos meses. Acá está la cuestión que el otro día dijimos en la radio. Hablaste vos de soluciones parches, ¿verdad? En un momento, yo temo de que esto explote en algún momento. Porque acá no estamos analizando la cuestión de fondo. ¿Qué pasó de esta reivindicación histórica de la recuperación de las tierras malavidas? Así es. En ese punto 6, yo entiendo cuando seguíamos a hablar con él, Jorge Galeano dice el criterio que ellos tienen para acceder a tierras. Ahí no se aclara si estamos hablando de excedentes fiscales, ahí no se aclara si estamos hablando de tierras malavidas. Esa El crimen organizado, dice. esa puntualización no se hace. Entonces, ¿por qué yo decía el otro día confusa la redacción y hasta podría alentar las invasiones? Es decir, yo me puedo ir a invadir la propiedad de Derlis Maidana en Misiones
y después para sacarte de allí yo tengo que recurrir a una acción civil, o sea que no me basta solamente lo que me dice registros públicos, sí, pero ese luego te dieron porque era tierra malavida, o sea, ¿y cuánto tiempo me puede durar eso? ¿Me puede durar 3 meses o me puede durar 10 años o 20 años? Sabiendo cómo funciona nuestra justicia. Y mientras tanto, ahí es cuando coincidimos, me parece que se abre esta ventana para el atropello a la propiedad privada, sin que digamos que los campesinos quieran atropellar la propiedad privada, no hago un juicio de valor de ellos, pero cuando le presentás esto, pues tenés en bandeja para ir a invadir propiedades, ¿o no? No es lo mismo el tema de las invasiones sin título, sin ningún derecho. Hay también situaciones de hecho, personas que ya están hace tiempo afincadas en tierras que no están regularizadas. Acá lo que necesitamos es una acción eficaz de la justicia, de los registros públicos, la Dirección Nacional de Catastro, y aquella persona cuyo inmueble es invadido lo presenta inmediatamente y la justicia se expide rápido y a favor del que tenga los legítimos derechos. Y no olvidemos también que desde la propia época de 1875, pasando sucesivos gobiernos, se ha hecho vito con las tierras paraguayas. Lastimosamente eso ha ocurrido y por eso es tan importante. Me parece que la clase política en general se debe dedicar a tomar, a hacer una política de reforma integral del Estado y la agricultura también, y el Poder Judicial tiene que actuar bien en cada caso y rápido, de tal forma a que se desalienten las invasiones y que la gente pueda trabajar, porque esta situación también está quemando, pero yo también ratifico que no estoy de acuerdo con el punto 6 del acuerdo. Ahí, Derli, una pregunta. Vos hablas de que el Poder Judicial actúe rápido. Sin embargo, acá se habla de que si aunque actúe rápido el Poder Judicial, el Poder Legislativo va a ir a meter la mano y va a decir, no, espera, no le desaloje, porque viste que es pobre esta gente que está ahí, que invadió. Porque una cosa es como vos decir las reivindicaciones de gente que está hace 25 años en una propiedad que no se sabe lo de quién es y que apareció de repente un tipo con un título que no sabemos dónde salió. El que entiende de títulos y de compañía sabe lo que le están trayendo, ¿verdad? O sea, no te van a traer cualquier cosa. Y hay también cuestiones que hace 20 años o hace 60 años se pudo haber entregado una propiedad por parte del IBR en su momento. Esa propiedad pasó de mano 8 veces y el comprador actual es legítimo. Porque compró legítimamente, pagó legítimamente, invirtió legítimamente, pero va a salir Fernando Lugo, alguien te va a decir, no, pero ese lo le adjudicaron a Jorge Torres porque él lo era nieto de Stroessner y a él le dieron tal cosa y en el año 57. Entonces, ¿qué garantía tiene un inversionista en venir hoy al Paraguay a comprarte tu campo a vos en Misiones si no sabes si vos a lo mejor compraste a un tipo que le compró a un tipo que le compró a un tipo que a lo mejor fue adjudicado por el IBR en el año 62 y va a venir Lugo y lo va a invadir y le va a sacar la tierra? O sea, declaremos o no mandos de todo. No, yo estoy de acuerdo contigo en que el Poder Legislativo no puede entrometerse en atajar desalojo. Eso es realmente, coincido plenamente acá con el colega Villarejo, de que no es una redacción feliz la que firmaron los presidentes del Congreso y también el propio ministro del Interior. Pero también necesitamos de que el INDI, el INDER, Catastro, el Poder Judicial, el propio Ministerio Público, trabajen también y sean más expeditivos en cuanto a los litigios que se presentan reivindicando tierras. Acá lo que yo quiero, perdón, que Sí. quiera agregar nomás algo. Primero valoro mucho y lo quiero decir de frente a la posición de Derli porque la está diciendo acá claramente y yo creo que espero que sea la posición ya de su bancada y de mucho y creo que lo va a hacer así para un acuerdo como este dentro de la Cámara de Diputados, pero creo que hay que marcar la diferencia y no caer en eso, así que eso lo valoro. Ahora sí quiero decir que eso que decimos de catastro del Poder Judicial, lo que yo siempre intento decir en la Cámara, tenemos que darnos cuenta que esto es un sistema. Y si bien Derli ahora es diputado, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta que este problema que tenemos viene de una, como se dice, clase política que destruyó el Poder Judicial. Esa es la verdad. Y con mucho respeto, que principalmente el Partido Colorado y parte incluso del Partido Tradicional, que usó el Poder Judicial como un lugar de operadores políticos para funcionarios judiciales a lo largo y ancho de la República. Y por otro lado se crearon en este tiempo miles de universidades donde su primera facultad de una universidad privada es una facultad de Derecho. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos nomás hablando del Poder Judicial y quiero instalar esto. Tenemos que hablar
de la educación de la Facultad de Derecho y lo que se viene. Porque el problema es que tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos defensores, que están saliendo muchos con un nivel bajísimo y por otro lado entran solamente por una cuestión de prebenda y clientelismo político. Entonces no va a mejorar la justicia cuando le deben fineza al diputado, al gobernador, al senador, a lo que sea. Y ese es un problema serio, tenemos que intervenir. Coincido con Derli, que mamá conoce mucho de esto. Derli fue presidente del Centro Estudiante de la Facultad, tiene muchísima trayectoria en esto y como dije al comienzo, nos trajeron a dos diputados, no nos vamos a pelear tanto hoy realmente, pero ojalá cuando tengamos que tomar esta medida difícil en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, lo que tiene que ver con las facultades de derecho, lo que tiene que ver con lo que ocurre y los mecanismos de acceso, ahí tengamos la fuerza y acompañemos con los votos cuando tengamos que tomar medidas complicadas. Y les tiro una idea, para tirar nomás. Yo creo que las personas que se reciben de estudiar Derecho tienen que rendir un examen para ser matriculada ante la Corte. Que todo el que pase, no es una cuestión como los escribanos que haya límite, no, todo el que pase, pero que por lo menos empecemos a cuidar el nivel académico de quienes van a manejar un poder del Estado. Hay casi 200 facultades de Derecho en la República del Paraguay. Parece que no tiene que ver con nuestro punto, pero tiene que ver con el Poder Judicial que estamos construyendo, con el tipo de sentencia de desalojo, con el tipo de sentencia de acción civil. Y no nos damos cuenta cuando uno se va a un Poder Judicial en el interior, y yo fui un pasillero antes de ser abogado, antes de ser diputado, y me iba por el interior a tribunales por todos lados, y vos ves expedientes tirados en casas destruidas, y cada expediente es una persona, una vida, un terreno, una usucapión, una mensura, un desalojo. Tenemos que meter esa humanidad dentro del Poder Judicial y esto entra en necesidad. Absolutamente, pero también la responsabilidad de la clase política. Yo digo, en estos 30 años de democracia, vamos a seguir fortaleciendo las instituciones, crear institucionalidad. El problema es que cuando arrancamos mal, ¿verdad? Un poco ya como preámbulo, antes vamos a la pausa para hablar de nuestro segundo tema. Yo digo, arrancamos mal, este periodo legislativo arrancó mal, convengamos. ¿Por qué? Porque si bien en el Senado le convocaron, le dejaron jurar a 2 senadores que no fueron electos ni proclamados. Entonces arrancamos luego ya mal, ¿verdad? Entonces, después de lo que ustedes hicieron, yo tengo una posición definida. Para mí ustedes violaron la Constitución Nacional con lo de celeste amarilla, ¿verdad? Yo no quiero entrar en esa discusión, pero ya hablamos bastante, ¿verdad? Digo nomás que, entonces, ¿cuál es el mensaje que se transmite también de la clase política cuando ya arrancamos todo mal, ya arrancamos luego torcido? Vos decís, ¿cómo han estado 2 senadores que no fueron electos ni proclamados? Y vos decís, sí, pero ahí está Nicanor y Cartes que yo no lo quiero. Sí, se pronunció la Corte, se pronunció la justicia electoral, vos no lo querés, pero hay que cumplir los fallos. ¿O qué vamos a hacer? O por la mayoría de como dice Beto Velar, el artículo 23 en la Constitución, en el Senado es lo que sirve, mayoría circunstancial coyuntural, como ustedes hicieron en diputados. Eso es lo que a veces nos preocupa eso también, no liquida, Jorge, Derli. con relación principalmente y no es una actitud acá que le reclamo a Sebastián, sino de la oposición, que muchas veces se indigna mucho en el caso, por ejemplo, de Celeste Amarilla, pero no tuvieron una misma indignación cuando juraron realmente Friedman y la señora Gusinki en nombre de 2 personas que fueron electas y proclamadas como los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. También la banca que hoy ocupa el senador Abel González, al ser suplente del senador número 39, Oviedo Mato, esa banca correspondía al partido más votado, en este caso la ANR. Entonces hay una indignación selectiva también. Y con respecto al Frente Guazú, también nosotros les recordamos que, por ejemplo, las tierras de Ulises Rodríguez Teixeira, en la época del gobierno del presidente Fernando Lugo, se compraron en el mandato anterior de Nicanor Duarte Frutos a 2.400.000 guaraníes la hectárea, y ellos querían comprar a 12 millones de guaraníes la hectárea, por eso no se pudo realizar. O sea que el campo de Marinacue, la actuación discutida del propio entonces ministro del Interior, Carlos Filisola, que finalmente le costó al gobierno la caída de ese gobierno a través del juicio político. Entonces, yendo de vuelta al tema agrario, nosotros necesitamos hacer una mesa patriótica de representantes de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos en su historia han tenido errores en el tema campesino, eso tenemos que admitirlo.
El Partido Colorado, el Partido Liberal, el Frente Guazú cuando estuvo en el gobierno, los partidos minoritarios también que tienen su cuota de gobernabilidad y de representación, por ejemplo, también en la Corte Suprema de Justicia, en el entonces ministro Altamirano. Pero hoy nos toca trabajar juntos en una solución o por lo menos paliar las necesidades del sector campesino que está sufriendo y que cumplió, por ejemplo, la cuarentena los primeros 3 meses a rajatabla y que hoy estamos todos los paraguayos golpeados por esta situación económica. Vamos a hacer una pausa cortita. Venimos enseguida hablando con los diputados. Ya venimos. Llegó la hora de disfrutar del sabor de lo nuestro. Claro que sí, señores, porque sabemos que lo mejor es disfrutar de tus platos preferidos con el delicioso sabor a fruta de Pool. Acordate, ¿querés darle ese toque especial a todas tus comidas? Destapá una Pool. Disfruta el sabor de lo nuestro. Pool, naturalmente nuestra. Otras formas de amor, porque me das. Continuamos en Carao Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. Recordamos la consulta que dice: ¿crees que el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y el Legislativo y campesinos alentará las invasiones de tierras? 65% sí y 35% no. Qué clave que es en este tema que funcionan las instituciones, ¿verdad? Porque ese debate que tuvo Rasmussen con otros colegas suyos en el Senado, tiene que ver también, digo, acá está de por medio de la cuestión ideológica que contamina todo, ¿verdad? Entonces, que es válido, ¿verdad? Que se tenga una posición, una visión sobre el tema de las tierras, sobre el tema de la situación en el campo, que yo siempre digo que eso es válido. Pero hay una cuestión que yo no se discute, ¿verdad? Lo que se determina, por ejemplo, la justicia, ¿verdad? Eso no se discute. Este problema que expuso Fidel Zavala el otro día, que vos Pipo, que manejás, de este productor del Chaco, de unas tierras indígenas, que él reconoce que las tierras indígenas, pero los indígenas que estaban allí decidieron abandonar porque no había absolutamente nada, 25 kilómetros de Bolivia, 800 kilómetros de Asunción, abandonaron los indígenas porque no había absolutamente nada. Este señor, este ganadero, con otros menonitas, dice, pues esto es una tierra ociosa, está al pedo, vamos a hacer algo. Presentan un plan de desarrollo al INDER en el 2008. El INDER le dice, perfecto, aceptamos tu plan de desarrollo, le dice. Y estos productores invierten más del $1 millón en animales, hacen un tajamar y en otras cuestiones. Asume el gobierno de Lugo en el 2011, el entonces titular del INDER dice, no, desestimo eso que te dio en el 2008. La seguridad jurídica por un lado, lo que invirtieron por el otro lado, desestimo. Recurrieron a la justicia y la justicia le dice, no, ustedes tienen que continuar allí. Y ahí empieza otra vez, debajo aparece una ONG alentando a un grupo de la indígena. mano de Sixto Pereira. La mano de Sixto Pereira, alentando, no, pea pendemba, es Peyatropellaga, es de ustedes. ¿Por qué quieren eso? Porque ya encontraron todas las inversiones que se hicieron allí. Entonces digo, y después escuchamos a Sixto y dicen, no, esta es la tierra de los hermanos indígenas que unos ganaderos atropellaron. Y vamos a hacer la cronología de qué fue lo que sucedió. ¿Qué dicen a ese plan de desarrollo que este productor junto a otros presentó? Se les aprobó, hizo un préstamo del banco, hicieron una inversión allí. Entonces, por eso digo, qué importante es que funcionen las instituciones, porque si no entramos con la contaminación ideológica y política, acá se degenera todo, Sebastián Derli. Tantas cosas me nacen de tu reflexión, Jorge. Definitivamente el gran desafío en Paraguay es no solamente que funcionen las instituciones, sino que respetemos las instituciones cuando las mismas funcionan. Son las dos cosas. Pues de repente la institución puede funcionar y nadie respeta ese funcionamiento. Y yo eso voy a hacer una respuesta hasta muy lírica, pero es la que yo creo. Acá tenemos un serio problema de educación a nivel nacional y vemos los números que estamos teniendo a futuro, porque yo creo que muchas veces hasta la ignorancia hace que de repente muchas personas que tienen autoridad no se den cuenta del grave daño que hace muchas de sus acciones. Yo creo que no miden la gravedad a veces de sus acciones
Y cuando la miden, lógicamente ahí entra la corrupción que ha permeado totalmente de manera sistémica en nuestras instituciones y donde a nadie le importa nada más que el provecho propio. Entonces, para tener instituciones sólidas, tenemos que invertir necesariamente en capital humano, de tal forma a quienes estemos en nuestro país nos demos cuenta de la importancia de esa institucionalización. Y eso se da en pequeños votos. De repente están las crisis grandes como las que mencionamos, lo que nos pasó con Celeste o con lo que vos hablaste del Senado, al margen de que pensemos diferente o no. Pero eso se construye en la Cámara, cada miércoles. Cuando yo de repente me quejo a los queridos colegas y le digo, no, es que acá la mayoría tiene que hacer lo que quiere. El derecho legislativo da espacios, por eso existen mayorías, por eso existe un reglamento, por eso existen los procesos en una sesión, por eso existen los mecanismos donde uno puede hacer preferencias sobre tabla. Parece tonto, pero esas son las formas donde la institución genera espacios para que hayan las diferentes voces. Hoy lo que está ocurriendo en nuestro país es sumamente peligroso porque yo creo esto. Voy a ser esperanzador después, porque hasta ahora fui muy negativo en todo este evento. ¿Verdad? Al sistema de prebenda y clientelismo que tenemos que derrocar, se están sumando para mí dos cosas hasta ahora. Atisbos dictatoriales, que yo creo que tienen que ver con lo que pasó en la Cámara de Diputados, que ya no es el tema hoy, pero creo que va por ahí. Y en segundo lugar, un tremendo populismo, como el caso que acabas de mencionar. Un tremendo populismo, maniqueísmo absoluto y construcción de liderazgo a partir de la destrucción del otro. Yo creo que es nuestro papel de muchas personas animarnos a construir algo distinto y animarnos a decir que existe un Paraguay tremendamente positivo y bueno que se puede construir en la medida que nos unamos entre personas y dejemos de lado los colores y nos unamos a partir de los valores. Sebastián, se habla mucho del caso de Celeste y yo no estoy de acuerdo en que sea una medida arbitraria, yo creo que es más de lo mismo simplemente. Me parece que se están rasgando las vestiduras por una cuestión que sucede permanentemente en el Senado, permanentemente, está sucediendo desde el que comenzó el periodo legislativo de del Senado. O sea, el que no es amigo mío vuela por la ventana, se le saca la investidura y no le estoy culpando a ustedes porque ustedes han actuado siempre tratando de actuar dentro de un margen dentro de la ley. Pero el artículo 23 en la Cámara de Senadores ha hecho lo que quiso, ha cometido arbitrariedades enormes. Por más que a mí me pueda caer mal o bien Dionisio Amarilla, por decirte, o me pueda caer mal o bien, ¿cómo se llama? Oviedo Mato, si lo ha sacado por la ventana, a Payo Cuba se lo ha sacado por la ventana, y han tenido actitudes también, el caso de Payo Cuba es un caso que podía haber sido una sanción simplemente administrativa. Bajac, ni qué decir. Y a Bajac porque tuvo COVID y salió, y viene un delincuente como Friedman, y lo digo yo y me hago cargo, y está blindado, pero está blindado por la misma gente que es la que habla de honestidad, moralidad, transparencia, y que de repente voy a decir, pues están todos locos, estos mismos son los aliados de lo que estos mismos están defendiendo, lo de Celeste Amarilla y defendiendo lo de Bajac, defendiendo lo de Celeste Amarilla y defendiendo a Friedman. Entonces ahí lo que la opinión pública y nosotros que estamos afuera decimos, ¿qué puta yo le voy a hacer caso a un tipo que me dice que le defiende por un lado a la salida de Bajac o la defensa de Friedman y por el otro lado está emitiendo notas, arengando, instando a la Cámara de Diputados que actúe correctamente? Sí. O sea, el muerto se asusta del degollado. A ver, yo lógicamente no me puedo hacer cargo de lo que hacen otros espacios de la oposición que también tenemos que ser críticos. Pero una cosa, lo de Bajac, quiero señalar, no fue por COVID, sino porque se descubrió que hizo un viaje con dinero público y mintió. Y eso fue uso de influencia fehacientemente comprobado porque se fue a una cosa ahí medio rara y no tuvo nada que ver con lo que dijo que iba a hacer. Ese fue finalmente como su caso. Como otros 50 senadores que hicieron lo mismo en los últimos 10 años. O sea. Bueno, y ahí se descubrió fehacientemente. Ojalá se le descubra a todos lo que hicieron. Eso me parece pertinente. Lo de Friedman, coincidimos quienes estamos acá. Yo ya lo dije públicamente, hemos votado a ese respecto como partido y yo personalmente me he manifestado varias veces en ese sentido. Yo creo que ese señor no tiene que estar un segundo más en la Cámara de Senadores porque para más lucró con el alimento de los niños, cosa que me parece absurdo. O sea, no es que lucró con eso que tema, lucró y a partir de ahí hizo lo que es ilegal a partir de su banca. Ahora, el caso de Celeste, que ahí creo que sí pensamos diferente, porque me parece que Jorge está en la mía, ahora me doy cuenta que ustedes todos están en la otra. Yo creo que en lo de Celeste lo que pasa es que se cruzó una línea que no se puede cruzar en el Parlamento, para mí, que es Parlamento, hablar. O sea, la base de la creación del Congreso y el Parlamento es la posibilidad de hablar.
Y lo que dijo Celeste no fue para tanto otra vez para lo que le sancionaron. No es que agarró y a una persona, atacó a su familia, fue grosera, no sé, le insultó a alguien. Dijo una generalización. Dijo 60 diputados, senadores entraron con dinero sucio. Por eso se le sancionó. Que te sancionen por eso me parece sumamente peligroso para la democracia. Después en la locución se empezó a hablar de cuando dijo que compró su banca por $200.000. Que puede ser criticable. Yo acá no la estoy defendiendo a Celeste, estoy defendiendo el hecho. Pero por más que haya dicho eso, que me parece negativísimo, de todas maneras pues se presenta otra vez que ella le demandó al Partido Liberal, por cierto. Esto quiere decir que estaba declarado el monto, fue un crédito y fue un bono, porque hasta mostraron la demanda. O sea, no es que pagó a escondidas tampoco Celeste, puso la plata y le demandó a su partido porque no le pagó. Cosa que se mostró en el pleno y yo no estaba enterado, que me pareció también muy irónico. Por eso yo creo que es sustancial. ¿Y por qué te digo esto, Pipo? Pero ¿por qué hay un código de ética y un reglamento interno si no se va a cumplir? El código de ética y reglamento inclusive no permite que vos te refieras a él directamente, por decirte. Pero no te sancionan por eso. O sea, vos no Pero le puedes son suspender sanciones. 60 días sin goce de sueldo a un parlamentario por lo que dijo. Para mí es gravísimo. Está bien si pensamos diferente y pienso diferente con Derli. Para mí es gravísimo. Por sobre todo lo que dijo, es demasiado pererí. Realmente, y eso le dije con mucho respeto a Derli y a todos sus colegas, demasiado pererí fueron, piel fina fueron para por eso sancionar la Celeste. En todo caso, no sé si después decían otro tipo de cosas. Pero Ese fue el argumento real, Derli, para lo de Celeste. Bueno, voy a tocar varios temas rápidos que le preguntaste también a Sebastián. El tema celeste amarilla, nosotros obramos de acuerdo al artículo 190 de la Constitución Nacional, que establece sanciones hasta 60 días a parlamentarios que han incurrido en inconducta. Tenemos miles de precedentes en el Senado, los senadores Enrique Riera, Payo Cubas, Beto Velar, Juan Carlos Galaverna, que fueron sancionados porque sus pares consideraron inconductas lo que ellos hicieron. Robó una elección, Galaverna. Nosotros no cortamos, no coartamos la libertad de expresión. La inmunidad que se refiere al artículo 191 de la Constitución Nacional es a no ser molestado judicialmente por las opiniones emitidas en nuestras funciones de legislador, y que no es el caso. Hay un precedente también que la doctora Sara Parquet le ganó una demanda al senador Jaegli por unas expresiones vertidas en el seno del Parlamento, y que hablan que la libertad de expresión también tiene que tener, no en nombre de la libertad de expresión uno puede decir cualquier barrabasada. Y lo que dice Pipo es cierto, nosotros tenemos nuestro reglamento y según nuestro reglamento... ¿No acaso a Víctor Bogado también? Sí, también, por difamación y calumnia, tengo entendido. Y ella ha reiterado esas inconductas permanentemente con agresiones a maestros, a personas que reciben pensiones graciables, a sus colegas, y consideramos una inconducta y lo aplicamos, y me parece que se ajusta al artículo 190 de la Constitución Nacional. Con relación al tema institucionalidad que estaba preguntando Jorge, ese es un gran déficit que tiene nuestro país. Fíjate que la justicia electoral, por ejemplo, es una institución que podemos o no estar de acuerdo, pero es una institución donde realmente los resultados a la vista están. Ganó Yoyito Franco en el 99, se respetó. Ganó Nicanor 2003, se respetó. Ganó Fernando Lugo. Nadie puede dudar de que de un tiempo a esta parte ellos están haciendo un trabajo. Sin embargo, en los otros niveles de Estado no pasa eso. Y es una moda que el gobernante que asuma, que si Pipó era su antecesor Jorge Torres, todo lo que hizo Jorge Torres está mal. Entonces tenés que cambiar, y se cambia por cambiar, y no tenemos ninguna hoja de ruta, como lo que pasa en agricultura, lo que está pasando lastimosamente en educación. Yo creo que, por ejemplo, en obras públicas hay una cierta continuidad en el trabajo de Arnoldo Vins, de lo que venía haciendo Jiménez Gaona, y por eso tenemos buenos resultados en el tema vial. Y también a mí siempre me preocupa la doble moral de algunos, principalmente senadores. Me está diciendo un analista político, los senadores se creen bendecidos por Gandhi, que son hijos de Gandhi, porque personas que han tenido vínculos con la corrupción o tráfico de influencia o han tenido problemas judiciales se presentan como los profetas de la honestidad. El caso de la declaración instada por Busarqui. Él insta esa declaración contra la Cámara de Diputados
Pero ¿qué hace cuando jura el propio Friedman, cuando jura Mirta Usinki? ¿Qué hace cuando Abel González ocupa injustamente esa banca que pertenece al Partido Colorado? Entonces, esa doble moral que tienen varios senadores de la oposición y el propio Efraín Alegre, a la hora de justificar las millonarias malversaciones que tiene como presidente del PLRA, él simplemente dice, la jueza Cintia Lovera o el fiscal Eugenio Campos son cartistas. No demuestra ni nos lleva ningún documento que pueda acreditar que él sea inocente, denunciado por los propios referentes del PLRA, en este caso de Alto Paraná. En algún momento tenemos que decir parar la pelota. Sí, No me va a recordar. yo creo que eso él- recordar. Alguien tiene que enfriar y decir, vámonos. Perdona a mi esposa, le digo que me va al psicólogo, ¿verdad? Te dice, no, tiene que parar la pelota a partir de ahora para adelante, tiene que ser. Porque si vamos a buscar lo que hoy hiciste, lo que hoy vamos a tener, pero hasta toda la vida vamos a enfrentarnos. Y acá es lo mismo en la clase política. Vos vas a decir lo mismo, pero vos el otro día te escandalizaste por el otro y acá te callás. O sea, vamos a tener, pero en algún momento tenemos que parar esto y decir, o respetamos a rajatabla o cambiamos lo que tengamos que cambiar, o si no, no podemos acomodar cada tanto, ¿verdad? Sebastián, creo da la que- sensación de que se acomoda. Por eso yo hablo de construir institucionalidad. Y si tenemos instituciones fuertes, por más de que no estemos de acuerdo, pero se respeta y se cumple. Yo creo que es importante lo que decís, Jorge. El gran tema que tenemos, si hacemos acuerdos, tenemos que respetarlos. Y la clase política, ojalá en un momento dado tenga o tengamos la madurez de tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, voy a dar ejemplos concretos. Acá en el 2001 o 2002 llegamos a semi-default en la época de González Maqui, empieza el periodo de gobierno 2003, y prácticamente en ese momento, y lo digo, estaba Nicanor Duarte Fruto del Partido Colorado, Dionisio Aborda, que tiene otro perfil en Hacienda, en ese momento Pachequería tenía una gran fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados, y digo, señores, acá hay que parar este tema fiscal. Y se hizo la ley de adecuación fiscal que hoy se puede ver con tranquilidad, por más que en ese momento decían el impuestazo o no hacían de goma, generó una estabilidad tremenda al Paraguay en todos los últimos años, ¿verdad? La clase política en un momento dijo, señora, que hay que parar. A fines de los 90 hay que ser real, la ley de banco del 96, si no estoy equivocado, la ley de bancos, luego de las enormes crisis bancarias que hubo, en un momento dado se hizo eso. Entonces, ¿qué pasó? Hacienda, bien o mal, tiene un perfil técnico. El Banco Central, con defectos y virtudes, mantuvo un perfil técnico. ¿Qué ocurrió? Yo siento que del 2003 en adelante, nunca más la política, el Congreso, los líderes que han tenido esos cargos, y ojalá nos toque a nosotros, creo que somos una nueva generación de Erlis, tomaron una decisión de dar otro paso más y blindar otro espacio para seguir construyendo institucionalidad. ¿Cuál creo yo que debería ser ese espacio? La educación, y lo digo de una. La educación, que deje de ser moneda de cambio de La reforma operadores agraria. y tal cosa. Perfecto, muchos pueden ser. Pero como decís, señores, vamos a acá no meternos. Gonzalo Quintana, me acuerdo que decía, el ex senador liberal que salió de su partido, ¿verdad? Por cierto, al final, él hasta decía jocosamente, tienen que sentarse en lo político y decir, no nos vamos a meter acá y acá vamos a meternos. No hay problema, hasta que acepten que se van a meter en un lugar, pero que sea clarísimo que en otro lado vamos a caminar. Y hoy eso es necesario, porque yo en los últimos años no encuentro prácticamente políticas públicas reales que se hayan instalado. El FONACIDE fue una, y mal que bien está empezando a caminar, pero tenemos que ver cómo mejorarlo. Ahora en diputados logramos la media sanción de una ley, todos juntos, que es todo un tema también para la educación, que es sacarle construcciones, sacarle tecnología, que el Ministerio de Educación se dedique a educar, no a un super monstruo, que es una política pública, y están faltando otras. Y yo creo que es el momento de que dejemos de lado esos colores. Y sí coincido contigo, Aldo Jorge. Al futuro hay que ver con el parabrisas y al pasado hay que ver con el retrovisor. Evidentemente hay que saber qué ocurrió antes. Pero nosotros, yo creo que los paraguayos, por lo menos los que me están escuchando, tenemos que empezar a caminar para adelante, tenemos que empezar a ver qué es lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos de acuerdo, avanzar y construir que la gente viva mejor. Cerramos este bloque. Wagner, Augusto, ¿le va a reemplazar a Celeste? ¿O Yo la crees que él tiene que renunciar a su La condición posición de bancada nosotros la vamos a definir en martes, pero a mí me parece que estableciéndose el precedente del senador Martín Arévalos, que pidió permiso como concejal para ser senador por 8 meses y luego renunció,
Me parece que nosotros deberíamos aplicar lo mismo en el caso de Wagner. Si se presenta, como ahí ya se votó la semana pasada, se estableció que se le intimó para que se presente, creo que la Junta Municipal de Asunción ya le dio permiso. Mi opinión personal, pero siempre sujeto a lo que se diga en la sesión de la bancada el próximo martes, es que Augusto Wagner pueda jurar y completar hasta que llegue los 60 días de la sanción establecida. ¿Estás de acuerdo con eso, Sebastián? Sí, nunca me imaginé que yo iba a defenderlo a Augusto Wagner, ¿verdad? Pero en este tiempo yo fui concejal de Asunción. Yo no le conozco a Nunca él. me imaginé, pero... No, no te esperes nada. Pero claramente yo en la Cámara fui clarísimo, la banca le corresponde al PLRA, el permiso él tiene que poder asumir y es lo que corresponde. Y por cierto, tenemos que cambiar el tema de las suplencias, porque lo que ocurrió en el Senado también nosotros consideramos que esté mal. Oviedo Matos, su suplente, tenía que haber sido un oviedista, es decir, de una C. Y Payo Por también. Payo Cuba tendría que haber entrado Yolanda. Y ese no es un tema constitucional, no es un tema legal, es una interpretación antojadiza del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y la vez pasada usé el ejemplo y le decía a los colorados, le decía, ¿qué pasa si a Abelino de Cazapal le pasa algo y su suplente no puede asumir? ¿Qué va a pasar? ¿Va a entrar un liberal? No, esa banca es del Partido Colorado. ¿Qué pasa si a Edwin Reimer o a Marlene, que son una sola banca, le pasa algo y no puede asumir su suplente? Tiene que ser banca colorada. Y bueno, en este caso la banca es liberal y lo que pasó en el Senado es de una C, es de cruzada, hay que respetar el voto popular. Al Partido Colorado se le votó para, no me acuerdo más, 14 senadores, no sé cuántos senadores colorados hay. 17. 17, y ya ligaron no rebote. Se le votó para 16, no para 17 ni para 15. Al Frente de Guazú se le votó para 6 senadores, no para 7, que el ligaron de rebote ahora le quencho también. El RA también tiene uno de regalo. Y el PLRA también tiene uno de regalo. Sí. Y eso está mal, se debería mantener la banca. Yolanda debería ser senadora, no sé quién es el suplente de una C debería haber sido, y en este caso uno del PLRA, así que cierro nomás diciendo de valoro la opinión de Derli porque escuché unas muy desacertadas e imprudentes declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que espero que entonces en la reunión de bancada puedan respetar la democracia y que de esa forma la banca sea del PLRA. Gracias, diputado, muy amable. Gracias a ustedes. A la vuelta de la pausa, Jorge Galeano ya va a hablar con nosotros de la coordinadora nacional intersectorial en relación a este acuerdo firmado con el Ejecutivo y el Congreso. Pausa, venimos enseguida. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que te puedas imaginar realizando tus compras en la sucursal más cercana. Tenés asegurado precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar nuevamente la encuesta en Twitter que dice: ¿crees que el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y el Legislativo y campesinos alentará las invasiones de tierras? 66% sí y 34% no. Bueno, muchas gracias, Claudia. Está con nosotros Jorge Galeano, coordinadora nacional intersectorial. Ella va, Jorge. Y por ahí se saludo, se me de Jorge, a Pipa y a Claudia. Está cuestionamiento sobre el Coco Acuerdo, principalmente en dos aspectos. Por un lado, Pemonto, en total 30 millones de dólares, o manejata Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otro punto, el punto 6, y cuál que se lea ahí, y confuso porque no especificáis, va ella para o actuará la justicia en el caso, oye, ya pono la invasión, oye, dejar libre interpretación, no ya especificáis, ya ni página tierra malavida, excedente fiscal, te da la preocupación, Jorge. Bueno, antes que nada, Jorge Yepi Veronguaysa, reconocimiento al canal por la invitación para abordar un tema tan importante para nuestra sociedad. Y por otro lado, reconocer un reconocimiento a los compañeros campesinos, campesinas e indígenas. Pero ya movilizada, creo que el lunes vive hasta el jueves en Asunción y en toda la República.
mediante upea gorero ya pobre ten cocuatía vea su cata ten agenda del gobierno en términos económicos. Vea a veces ese plan de reactivación, de recuperación económica. Es un mensaje que Mario Aldo envió al Congreso Nacional. Japea orecó 4 ejes principales. Japea pemo vejenda penda ya la campesino. Jaorero yu justamente que toja oye colocar el sector del campesinado paraguayo y las comunidades indígenas en la agenda del gobierno. Rotopape tiene sorpresa porque millones de dólares, nuevamente 349 millones de dólares, oye repartidas y no oye repartidas, güey, se llama 1.600 millones de dólares. Handa oreru pitui, oreno imei, upea préstamo guasuya, como beneficiario. Anga mediante la movilización Roweru, Jajendieve, tiene agenda, tiene proyecto de vida. Ro propone la necesidad de reactivar la agricultura familiar campesina para producir alimentos en un contexto de una grave crisis social, económica, política, climática, como ya en perspectiva tiene grave problema ya huerecota en cuestión de alimentos. Tiene crisis alimentaria. Upear el arrojesa en perspectiva, upear en ondepe, pero propone al Ejecutivo oña incorporación dentro de esta agenda económica tiene apoyo al sector de la agricultura familiar campesina. Japepe oye acordar, Japepe tiene acuerdo establecido, se han a los diputados, Peago tiene acuerdo político encabezado por el representante del Poder Ejecutivo, la ministro del Interior, un ministro político, el presidente del Congreso Nacional, el ministro de Agricultura, representante del viceministro de Hacienda y seguramente un acuerdo de líder de bancada y Catujanguaysa con Marte. Oye, PTI, este paso importante desde la distinta bancada a este plan del gobierno, con una pequeña reorientación de 25 millones de dólares oye, hasta del Ministerio de Obras Públicas para la reactivación económica productiva de la agricultura familiar. Este tiene puntos muy importantes. Jaupea poñe suma y tiene créditos agrícolas y 10 millones de dólares. O sea, no solamente obrero entendeo en 30 millones de dólares, sino 40 millones de dólares porque crédito agrícola ha debido funcionar dentro del sistema MAC. Cuejeuiero y cuaño que taja es el Ministerio de Agricultura Oyapó, porque la exigencia de la Comisión de Presupuesto del Senado Oyerureso de Cuerao presentación de ampliación presupuestaria para el día martes. Cuejeuiero en reunión este día de trabajo con Eron seguramente el Ministerio Omba apógine que todo eso presentaba el plan. Pero ahora es preocupado porque se está llevando oye derivar recursos al ministerio en nombre de la agricultura familiar, pero no más señores. A pesar de tener preocupación con momento de a aprovechar con momento que todo eso oye dirigía al ministro de Agricultura, a su equipo, con él que todo eso coordinar tareas, Jaro Moijamá tiene plan de ampliación presupuestaria coherente con las necesidades actuales de resiembra. Porque ya en vez de prolongada sequía, pues un dipaité, semilla, najeñoy, y pirupá, anda ya huerecoy tiene perspectiva de tener prolongada lluvia, o incluso o seguir mancha la sequía. Pues la necesidad de inversión en preparar suelo, en oye cal, en calado, oye, fertilizante, a semillas nuevamente, o sea, una resiembra de nuevo. UPEA peón orientado este recurso que va a estar administrado, ejecutándose vía Ministerio de Agricultura y Solamente Ganadería. para agricultura familiar, en sentido de producir alimentos nomás, para eso solamente, exclusivamente.
Definitivamente, para la inurgente, veas a la orecota tiene alto costo. Pero yo jupituina 1.200.000 por hectárea o a leve de preparación de suelo con ya sembrado. Allá, jaupea ya multiplicata, ñande ya huerecojina 269.000 fincas de la agricultura familiar campesina. Jana ñamas vamos allí, allá ñamas esta tiene 50% aproximadamente. Apenas hacerla otro punto de preocupación, de Sí. debate. Oye, aclaramos entonces $30 millones ella para Oye Boruta. Definitivamente, ahí Ministerio de Agricultura de Cotín reciprocaje era dirección UPR ya canalizada y gatos en maíz a través de ¿Cuántas eso. familias son las que van a ser beneficiadas por eso? Jaurero ya aproximadamente imaginamos 30.000 familias. De más o menos 4 o 5 personas, o sea, 150.000 personas más o menos. Así más o menos. Ya pega la hora tendencia, ahora es la otro punto, Sí. de preocupación, pero es importante. Ahora vamos a ver en contexto. Ñande con este yareco solamente el 6% de las tierras cultivables hoy en manos del sector campesino e indígena, en esas 269.000 fincas. 6% de las tierras cultivables. El 94% de las tierras cultivables está en manos de las empresas de grandes producciones ganaderas, sojeras, paraguayos y extranjeros. ¿Dónde están? Jaurero y mepe 6% de las tierras cultivables. Jaupe, pero recibí como momento de ataque infernal. Oye, hoy a paseo y Orero y me en resistencia por nuestra tierra, defendiendo la agricultura familiar campesina como productora de alimentos en este momento. Ante esa situación, oye, la intervención del gobierno, del Estado paraguayo. Porque la ñaneneta me la título en la UBI. Upean va a echar upi porque hoy gente en los organismos públicos, llámese INDER, registro público, catastro, o producía títulos sobre las propiedades ya existentes a generar la conflicto en Ñanetán. Jajetaitei título mau hoy jaupea ario yera ja desalojo y atropellar comunidades indígenas campesinas. Ahora hoy me ve 6% ja seguir y la desalojo atropello a las comunidades campesinas indígenas. Japea ahora hoy coteé, pero el gobierno ve, hoy coteé ni intervenir vea. Usted voy a colocar el punto número 6. Y que tu jamás se va a defender la 6%, pero hoy es niña defender allá respetar. Allá, upea hoy upepe escuela, o sea, comunidad completo hoy. Upea ña defender jamás, orero lo cree conveniente. Hoy vamos a tener título, orero huereco, vamos vecino, vaquería a veces ahí me. Zapatini cueve tiene inmueble de 3.000 hectáreas, oye yoguaco. Jauco anga la indero yoguapea o cobra paite se la hija pea tu ñembo ya la sujeto para que le giro y botar la título ja inder co anga be negativo me la título porque otro pa hoy sobre posición de título sobre esa tierra. O para la ya la ve upey o cobra paite lo mitad me pero negativo pedir título. Por ejemplo, Umi Mersan, familia Mersan, se ha mencionado con Ape en la época de Guasmosi, o Moí Banco IPS, pero a mí tengo título de un asentamiento, Jeraca y Joa, zona de vaquería. Japepe, muy brillante comunidad, instalado, toda la infraestructura educativa, salud, electricidad, aérea. Pero UPEA, o sea, antes algunos hipotamos de título PEA o suscitar desalojo de comunidad PEA. Negativo la Inderco han pedido intervenir en negativo el título negativo cobrar porque Ahí la cuestión es al revés, porque es la gente que ya está sentada y quiere ser desalojada porque aparece un título nuevo. Y en el caso que nosotros lo que hablamos también es que de repente lo que acá se interpreta en el artículo 6, que está mal redactado, es que si ya está alguien asentado, una persona que compró esa propiedad y se le invade la propiedad y pide el desalojo, no le van a dar. No. Eso ya entendés. Artículo 6. No. Totalmente, oré,
Pero defendes a más, pero aclarar, ¿no? Pero sufrir un ataque, pero y me sabe. La comunidad han sufrido ataques de comunidad indígena hoy, tierra ancestral, allá campesinos pesan de ahí. Pero Ñandeo Yarecó tiene todo un historial de ilegalidad en términos de tenencia de tierra. Y por ahí tiene Yarecó más títulos que tierra. Sí, eso. Yarecó varias superposición de títulos sobre una misma tierra. Pero ya aclarar a Jorge, porque vas a ir la mitad. Pe artículo 6 y confusos ahí. Y dando, ahora que vos estás explicando, queda más clara la historia. Pero como de leero y confuso, y claro, y Diego Torales, de la Rural. Vamos a saludarla ahora. Diego, ¿cómo te va, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches para el señor Galeano y para Claudia. Diego Torales, vos que sos miembro de la Comisión de Defensa de la Propiedad de la Asociación Rural del Paraguay. El otro día ustedes ya sentaron una posición. ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa ahora esto que está exponiendo acá este acuerdo, lo que dice Jorge Galeano? ¿Cuál es la posición de ustedes después de haber leído este acuerdo y que están manifestando? Bueno, en primer término, Jorge, nosotros creemos que en realidad el acuerdo sería peor que lo que fue en su momento el protocolo para los casos de desalojo, ¿verdad? Porque directamente somete a una acción civil previa antes de que se tenga que cumplir un mandato judicial, por ejemplo, de desalojo. Nosotros creemos, independientemente de todo el análisis que hizo el señor Galeano en relación a la tenencia de la tierra, el acceso que ellos tienen, y en la falta incluso de recursos económicos, eso no queremos luego discutir porque naturalmente sabemos de que hay carencia en el campo, ¿verdad? Y de hecho nosotros somos los primeros testigos de eso porque a la hora de ir a trabajar al campo sabemos de las carencias que existen, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es cómo se puede no penar o no procesar a gente que cuando con actos violentos han quemado estancias, han quemado camionetas, han secuestrado incluso administradores, peones, y decir de que eso va a depender de una acción civil previamente. Nosotros creemos que lo que está establecido en el Código Penal es delito o es crimen. Y por un acuerdo firmado entre el ministro del Interior, el señor Óscar Salomón, que es el senador Óscar Cachito Salomón, y otras personas no pueden legislar al respecto o pretender dejar de hacer crimen de algo que es naturalmente un problema endémico en Paraguay, ¿verdad? Donde se han tomado estancias y después se procede a recurrir a las instituciones que tienen, por ejemplo, como el INDER o el INDI, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros de que en realidad esto va a terminar siendo peor que el protocolo que ya mucho tiempo sometió a los productores, pequeños, medianos y grandes. No solamente a los grandes, Jorge. Acá tenemos en cuenta de que hay muchos productores, incluso ahí de la zona donde está el señor Galeano, en el departamento de Caguazú, donde a productores de 30 hectáreas, de 20 hectáreas, de 15 hectáreas, le entran violentamente a sus establecimientos, le destrozan la maquinaria. ¿Y dónde va a quedar todo eso? Si es que se toma en cuenta lo que dice hoy el acuerdo, de que no se va a proceder a ningún desalojo sin antes previamente una acción civil. Y ahí puede pasar 6 años fácilmente solamente en el proceso civil. A ver un poco, y aparte Diego. del proceso penal. Sí, a ver un poco, Diego. Va a depender, Jorge. Se ha de mentir categóricamente en la forma y el enfoque que él le da a la Orero y meten a reiterar llegada. Orero y 6% de las tierras cultivables, colonias antiguas, desde el año 1978, mi ya habilitada, 80, 90, la época década del 2000. Umiao yepe apama orejewi. Hamba echa yepe orejewi. A través del desalojo, jamás o promovía la desalojo, los grandes productores sojeros o ganaderos. Hamba echa generar desalojo, atropello a las comunidades indígenas y campesinas. O producir a título falso.
Jamás la OME ha subido títulos falsos y gente vinculada al gobierno, a los sucesivos gobiernos. Ya yo fui tenido gobierno con Anahuare. La título. Entonces, Oremba, el aeroipotá, hoy título. Realmente, y que tú o verificar las instituciones que son reales, hay títulos falsos. Oingo contrato privado, ya atropellar comunidades antiguas, a desalojar a la gente. Jamba europea, porque en el ámbito, que estaba ministro del Interior, ya la ministro del Interior, y oré las ideas, porque la fiscalía o ya por la proceso penal o deriva un juez, a la juez o ya orden rojo mandeano cumplir, la iba a idear o ya po, la ten trabajo de desalojo, de quema de vivienda, de eliminación de cultivo. Japea moobio oye original del propio Estado. Japean orero y tiempo mañana ya corrigió, porque opátamos la agricultor, pequeños productores de alimentos necesario añadir opátama. Jamás la perseguía y los grandes. Hoy por 94% me de acuerdo con la tierra y poder. ¿Ves? A ver, Diego, para mí que ahora, con esta explicación de Galeano, a mí me va quedando clara la historia. Lo que yo digo nomás que en ese acuerdo, en todo caso, Jorge también tiene que hacer esta salvedad. De ese 6% que vos haces referencia, eso ya no se toca, eso ustedes están respetando. Lo que se teme es que se abra la posibilidad a nuevas invasiones. Japea, si eso se da, Jorge, ahí es donde dicen los de la rural, ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Quién va a tomar intervención? Esa es la... A mí también tiene ejemplo. Sí. A mí también tiene ejemplo. Cosemana, pero ni penuta tiene mensura judicial sobre la finca 13 de la colonia Mariscalope, en un otro lado, ya habrá 3 departamentos. Ya habrá San Pedro, parte de Canindeyú, Jaca Aguazú, Exfinat. Hoy a cargo del Banco Nacional de Fomento, con Banco Nacional de Fomento por deuda, ya habrá cuando inscribí Inderbe, ya transferí Inderbe. Jamba Indero ya pongan de esas tierras o Juan ya por la mensura judicial o determinación más para mi Jape ñande ya topata varios lo que hacen llamar propietarios privados, propiedades privadas, vamos a contar. Tierra del Estado, o en comunidad campesina, o en generatas de hecho de mucha tensión en esa zona, porque hay ganaderos, hay sojeros que se apropiaron de esa tierra pública en forma ilegal y que van a presentar incluso títulos, sin que ellos hayan podido obtener ni pagar por esas tierras, porque esa tierra nunca fue hasta el momento destinado al INDER para que el INDER pueda entregar, cobrar y producir títulos sobre esa tierra. Pero ahí ya hay varios ganaderos, sojeros, instalados y conlindante con muchas comunidades campesinas de 3 departamentos del país. Jaumía ahora la hora preocupada, un peo tolado, ojo la oña enfocarla ahora. Pero, acuerdo. Don Jorge, ahí la pregunta es la siguiente: si el terreno está utilizado, no está tocado por nadie, pero hay un ganadero que está utilizando, lo ideal sería que ustedes vayan y reclamen sin invadir, simplemente reclamen, el Estado les apoye con el reclamo, se haga el juicio, se le saque a ese ganadero y se vuelva a meter dentro de la reforma agraria para darle a ustedes o al que corresponda que se le dé. Pero si ustedes invaden y ellos invaden y vamos a invadir todo... A ver, Diego. Si me permitís, yo quiero aclarar nomás un punto, ¿verdad? Es así como lo dice Pipo, ¿verdad? O sea, acá pues no podemos agarrar y primero hacer justicia por mano propia y después pedirle a las instituciones que funcionen, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero aclarar es lo siguiente, señor Galeano, ¿verdad? Dicho sea de paso, si hay para poner en la necesidad, lo mitad hay en la Caraguatagre se vaya, ¿verdad? No desconocemos nosotros la necesidad de sanear el sistema, o sea, las colonias y todo eso. Ese número que el señor habla, del 6%, Jorge, realmente yo no sé cómo podemos hacer eso, porque hoy nadie puede decir de que el sector sojero o ganadero tiene el 96%. Eso es absolutamente irresponsable, cuando en realidad el Estado, imagínate, el indio tiene más de 1.200.000 hectáreas. Avalo ahí a Pepe o Pechan.
a la Inder catujetamente más ¿Y cuántos problemas hay de colonia? Sea por andumín de galeano, mbou pandei kwa la lomita o orecuala y título. Orecuala lomita y título. Dos pabellos nunca la trámite la Inderbe. ¿Y cómo? ¿De dónde sacan esos números de 6%, 94%? Eso es absolutamente irresponsable. Si ni la propia gente del registro público no te puede responder eso. Es más, la gente del INDIR no puede, la gente del INDER tampoco. Eso forma parte del discurso. Vean todos los problemas. Y nosotros lo que decimos es lo siguiente: no podemos hacer o sanear la violencia. Vean de la Galeano. No. Acá sí es que hay un campo invadido, no se puede básicamente tomar o hacer justicia por mano propia. Ir a entrar a una propiedad, quemar el establecimiento y después pedirle al INDER que compre esa tierra. A ver, Diego, va a depender no, totalmente lo contrario. Ya la Oregroñe es sobre estudio, investigaciones realizadas por varias organizaciones internacionales, por el propio INDI, por la FAO, apenas organismos internacionales, el Ministerio de Agricultura estadísticas sobre la presencia de la agricultura familiar campesina en el Paraguay, y 269.000 fincas no mayor a 50 hectáreas. Jaupea de 1 a 10, de 20, de 10 a 20, pecho jaupea Bellatopa, el 6% de las tierras cultivables, upea poder, 269.000 fincas de la agricultura familiar. Upea Yerere, ya ha mencionado Yerita con una coicota con mensura judicial. Pepe hoy tiene caraí empresario tuixá, ape Paraguay. Arema lo mitad y por usar la EU del Estado, que es el FINAT. Handai catuyo y por handoi coi pepe la quema, handoi coi la asalto, handoi coi umiango hoy la gente dedicada al crimen organizado, umiao ya po a lo mitad yo puse orereje. Da peche yo vea. Orero desmentí categóricamente la violencia de nuestra parte. Orero sufrí la violencia, atropello, envenenamientos, desalojo. Upeaja, ¿cuándo sufrí? Orela lo sufría. Orero te coteema haya yoko, vea. Allá va te coteema yoko, porque ya nenetao y coteema trabajo en paz. Ahora upea la roguerua, esa huecha betení proyecto y una propuesta de vida trabajando en paz en el campo. Jaupearán coteja inversión, hoy coteja apoyo técnico, hoy coteja crédito. Oreola ore proyecto y ponaitei, upea y catú, nera oñe sensibilizar a la gente del gobierno, o acordar y hay o reorientar pequeños recursos hacia nuestro sector, Jorge. Pausa, Becumí, ya venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz. Bueno, tenemos más tiempo. Diego, 30 segundos, una reflexión final sobre este tema. Vamos a seguir hablando todavía. Decirle al amigo Galeano que en realidad reconocemos de que hay muchas falencias en el campo, hay necesidades, ellos necesitan buena asistencia técnica y eso hay que requerirle al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se tiene que titular todas las colonias, se tiene que sanear todo eso, porque esos números que él tiró son absolutamente falsos, reconocidos por él mismo de que son organizaciones no oficiales las que dan esos números. Y otra cosa, la violencia nos va a llevar solamente a más violencia. Perfecto. Y es de acuerdo, lo único que va a hacer es sembrar violencia porque están pisoteando los registros públicos, el Poder Judicial y todas las instituciones que en realidad deberían de hacer su trabajo. Acá no puede sentarse ningún sector entre ellos y decir no vamos a respetar las órdenes judiciales y vamos a sanear los ilícitos. Eso no se puede hacer. Dale, Diego. Por otro lado, mi respeto hacia todos los panelistas. Muy bien, muchas gracias, Diego de la Asociación Rural del Paraguay. Por último, Jorge.
Se me camila orego más bestia vendo ya atropellado, y orela ya atropellado permanentemente, en todas las formas. Pero tenéis punto importante a señalar, sea Jorge la Orero crea, tenía avances importantes en la intervención de la, oye, no hay oficina de cobranza, pe deuda, reunía, pe en negro, los propios miembros del Banco Central, Hacienda, Guaja, otro sector, oña del gobierno, y pea en sector gris, hey, se en negro y teco funcionando, no irregulado. O intervenimos de el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, o el Banco Central, esta casa de cobranza o yucapata más la hora del pueblo. Sí. Aupeare orero y me atento, vigilando día por día el cumplimiento de este acuerdo de en vigilancia a partir de mañana, fundamentalmente lo que hace al presupuesto asignado al ministerio y que a tu años patio otro lado, en la inversión en la finca de la agricultura familiar, Jorge. Perfecto. Gracias. Jorge. Gracias, PM, por este espacio de nuevo y mi respeto a la audiencia. Claudia, nos vamos con tu encuesta. ¿Qué dice tu encuesta? Vamos a ver rápidamente, no hay mucha variación. ¿Crees que el acuerdo firmado entre el Ejecutivo, Legislativo y campesinos alentará en las invasiones de tierras? 65% sí y 35% no. Claro, el campesino no tiene No Twitter. tiene Twitter. No tiene Twitter. Esa Obviamente. pegotata, ¿verdad? Bueno, nos vamos, Pipo, nos vamos. Nos vamos, hasta mañana. Gracias Hasta mañana todos. Todos tenemos que trabajar mañana. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Chao, chao.